¿Sabías que en 1518 cientos de personas bailaron sin parar hasta desmayarse, sufrir ataques cardíacos e incluso morir? Parece una broma macabra, pero ocurrió de verdad en Estrasburgo y aún hoy nadie logra explicarlo por completo. Y antes de entrar en esta historia que mezcla locura, fe y misterio, aprovecha para suscribirte a nuestro canal Teorías Prohibidas. Porque aquí siempre traemos los relatos más extraños y ocultos de la historia. A comienzos del siglo XVI, Europa estaba cambiando, el Renacimiento se expandía entre las élites, pero la gente común sufría hambre, enfermedades y una vida dura. En Estrasburgo, que hoy forma parte de Francia, pero en ese tiempo estaba bajo el Sacro Imperio Romano Germánico, la mayoría eran campesinos pobres, altos impuestos y cosechas fallidas los dejaban sin recursos ni esperanzas. Era un escenario perfecto para que algo fuera de lo común estallara en las calles. Un día de julio de 1518, una mujer llamada Frau Troffea salió de su casa y comenzó a bailar sola, sin música y sin motivo. La mujer no paraba. Su cuerpo parecía tener vida propia. Lo más inquietante fue que otras personas comenzaron a imitarla, o más bien a ser arrastradas por la misma fuerza misteriosa. Así nació la llamada plaga danzante. Lo que empezó como el acto extraño de una sola mujer se transformó en un verdadero brote colectivo. En pocos días, más de 30 personas se unieron a la danza, moviéndose de forma compulsiva por las calles de Estrasburgo. No había tambores ni cantos, solo cuerpos agotados que no podían detenerse. A medida que pasaban las semanas, la multitud creció hasta alcanzar, según algunos registros, la increíble cifra de 400 personas danzando sin descanso. La ciudad entera se convirtió en un escenario surrealista. Hombres, mujeres e incluso jóvenes caían rendidos, solo para levantarse y seguir girando. Algunos gritaban pidiendo ayuda, otros lloraban mientras sus pies sangraban dentro de los zapatos. La población, atónita, no sabía si estaba presenciando un castigo divino, un hechizo diabólico o una enfermedad nunca vista. Lo único claro era que algo fuera de lo común estaba consumiendo a sus vecinos. El miedo se mezclaba con la curiosidad. Muchos acudían solo para mirar y contar la historia, mientras otros, sin explicación, terminaban atrapados en la misma danza. Las autoridades se alarmaron al ver cómo la situación se expandía. Se consultó a médicos, sacerdotes e incluso astrólogos, pero nadie daba una respuesta convincente. Los registros hablan de un fenómeno que escapaba a toda lógica, bailar hasta el colapso y, en los peores casos, hasta la muerte. Ante el caos, los líderes de Estrasburgo se vieron obligados a intervenir. El Consejo Municipal reunió a médicos locales, quienes descartaron explicaciones sobrenaturales y afirmaron que no se trataba de brujería ni posesión demoníaca. Su diagnóstico fue curioso. A los bailarines sufrían de una enfermedad conocida como fiebre danzante, algo relacionado con un exceso de sangre caliente en el cuerpo, según la teoría médica de la época, basada en los humores, creyendo que la cura era permitir que los afectados se liberaran bailando hasta agotar la energía. Los gobernantes tomaron una decisión sorprendente. Ordenaron construir escenarios y contratar músicos. Querían que la población quemara el mal a través del movimiento. Lo que hoy suena absurdo, en aquel tiempo parecía razonable. Así, tambores, flautas y gaitas comenzaron a sonar en plazas públicas, incentivando a los enfermos a continuar con sus frenéticos movimientos. El resultado fue catastrófico. Lejos de sanar, los bailarines colapsaban aún más rápido, cayendo al suelo con convulsiones, huesos rotos o sangrado interno. Algunos murieron de agotamiento o ataques cardíacos. La ciudad, que había intentado curar el problema con música, terminó acelerando el desastre. Los cronistas describen escenas terribles con cuerpos arrastrados fuera de las calles, familias llorando impotentes y una multitud que no podía dejar de moverse, como si una fuerza invisible controlara sus cuerpos. En una ciudad profundamente religiosa como Estrasburgo, en 1518, muchos creyeron que el baile era un castigo de Dios.
La gente pensaba que los bailarines habían ofendido a algún santo y que la única forma de calmar la ira divina era a través de penitencias y oraciones colectivas. Uno de los santos más mencionados fue San Vito, considerado protector contra convulsiones y enfermedades nerviosas. De ahí nació el nombre Bairredi y San Vito, que más tarde se haría famoso en Europa. Las autoridades eclesiásticas aprovecharon el miedo de la población para reforzar su influencia. Se organizaron procesiones, misas y peregrinaciones hacia capillas dedicadas a San Vito. Algunos bailarines fueron llevados hasta santuarios, donde los sacerdotes realizaban exorcismos y bendiciones con la esperanza de liberar a las víctimas de la extraña compulsión. Aunque algunos recuperaban la calma, otros recaían rápidamente, como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable. El terror religioso se expandió con rapidez. Rumores aseguraban que quienes se burlaran de los bailarines sufrirían el mismo destino. Se decía que el suelo estaba maldito, que el aire estaba envenenado o que los astros habían cambiado su influencia sobre la ciudad. Todo se mezclaba en superstición, religión y miedo colectivo. Lo más inquietante es que nada parecía detener la epidemia. El baile seguía y con cada día aumentaba el desconcierto y la desesperación de toda Estrasburgo. En medio del caos, las autoridades tomaron una decisión sorprendente en sí. La gente quería bailar. Había que dejarla hacerlo. Siguiendo la teoría médica del sangre caliente, creyeron que permitir que los afectados se movieran hasta el cansancio sería una cura. Mandaron construir escenarios de madera, contrataron músicos y hasta invitaron a más personas para unirse al baile. La ciudad entera se transformó en un enorme festival macabro, donde la música acompañaba la tragedia. El resultado fue devastador. Personas bailaban hasta el límite físico, colapsaban, sufrían derrames cerebrales, ataques al corazón o simplemente morían de agotamiento. Los relatos hablan de cuerpos ensangrentados por heridas en los pies, de bailarines que lloraban pidiendo ayuda, incapaces de detenerse. Algunos dormían y comían brevemente, pero al recuperar fuerzas, volvían a bailar sin control. El espectáculo se convirtió en una pesadilla colectiva que aterrorizaba a los testigos. El tratamiento no solo fracasó, sino que empeoró la situación. Lo que comenzó con una mujer se multiplicó hasta cientos de participantes. Las calles, antes lugar de comercio y encuentro, se transformaron en un escenario de sufrimiento. Con cada día que pasaba, la desesperación crecía. ¿Qué era esa fuerza invisible que obligaba a la gente a danzar hasta la muerte? La respuesta seguía sin llegar, y Estrasburgo se sumía en un desconcierto aún más profundo. Hoy sabemos que la plaga danzante no fue magia ni castigo divino, aunque durante siglos se creyó eso. Una de las primeras explicaciones científicas modernas fue el ergotismo, causado por hongos en el centeno que producen alucinaciones y convulsiones. La hipótesis sugiere que las personas habrían ingerido pan contaminado, desencadenando movimientos involuntarios. Sin embargo, bailar durante semanas sin descanso resulta demasiado para atribuirlo solo al envenenamiento. Otra teoría aceptada actualmente es la histeria colectiva, también llamada enfermedad psicogénica de masa. En situaciones de estrés extremo, hambre, pobreza y miedo, grandes grupos pueden manifestar comportamientos inexplicables. Los estudiosos creen que Estrasburgo, con campesinos oprimidos, conflictos territoriales y enfermedades sin cura, ofrecía el terreno perfecto para que esta epidemia se propagara. Además, algunos investigadores señalan que factores culturales y religiosos potenciaron la histeria. Creencias en santos, castigos divinos y fuerzas sobrenaturales alimentaron el miedo y la sugestión. Los bailarines no actuaban solo por una enfermedad física, sino por un conjunto de emociones colectivas, tensiones reprimidas y expectativas sociales. La danza mortal de 1518 es, por tanto, un ejemplo extremo de cómo la mente y la sociedad pueden generar fenómenos imposibles de controlar. La epidemia transformó Estrasburgo de manera profunda. Calles llenas de bailarines, exhaustos y familias aterradas se convirtieron en un espectáculo diario. La economía se resintió
ya que nadie podía trabajar mientras cientos estaban atrapados en la danza. Comercios cerraban, mercados vacíos y comerciantes desesperados describían un caos que superaba la imaginación. Para muchos, la ciudad parecía poseída y la sensación de impotencia era generalizada. Los cronistas que documentaron los hechos ofrecieron relatos variados y a veces contradictorios. Algunos mencionaban cientos de participantes y hasta 15 muertes diarias, mientras que otros hablaban de cifras mucho menores. Es difícil separar la realidad de la exageración o el mito. Pero lo que sí queda claro es que la histeria colectiva dejó una huella imborrable en la memoria de la ciudad y en la historia europea. A nivel cultural, la plaga danzante inspiró obras literarias y estudios posteriores sobre fenómenos colectivos. Se convirtió en símbolo de cómo la presión social, la superstición y la psicología humana pueden crear eventos extraordinarios. Aunque ocurriera hace más de 500 años, sigue siendo un caso de estudio único para historiadores, médicos y psicólogos interesados en entender los límites del cuerpo y la mente humana bajo estrés extremo. La peste Dan, antes de 1518, no fue un caso aislado. A lo largo de la historia, se han registrado fenómenos similares de histeria colectiva. Por ejemplo, en 1962, en Tanzania, cientos de estudiantes comenzaron a reír de manera incontrolable durante días, obligando a cerrar escuelas y aislar aldeas. Este episodio, aunque más moderno, muestra que la mente humana puede generar comportamientos masivos, inexplicables, bajo estrés o influencia social. Otro caso reciente ocurrió en 2018 en Malasia, donde una adolescente comenzó a gritar y convulsionar en la escuela. Y en minutos otros estudiantes imitaron sus movimientos de forma automática. Autoridades locales y chamanes fueron llamados para limpiar la escuela, demostrando que la combinación de creencias culturales y factores psicológicos sigue afectando a grupos grandes, incluso en el siglo XXI. Estos ejemplos refuerzan la idea de que los brotes colectivos no dependen solo del tiempo o la cultura, sino de la interacción de múltiples factores: estrés, sugestión, tradición y contexto social. La historia de Estrasburgo es el caso más famoso, pero estos sucesos modernos confirman que la mente colectiva puede producir fenómenos tan extraordinarios como aterradores, recordándonos la fragilidad de nuestra percepción frente a la presión social. Los expertos coinciden en que la peste Dan, antes de 1518, fue más que un fenómeno físico. Fue una manifestación psicológica colectiva. La población de Estrasburgo vivía bajo hambre, frío extremo, conflictos territoriales y enfermedades sin cura, generando un estrés acumulado. Este ambiente creó un terreno fértil para que emociones reprimidas se tradujeran en movimientos involuntarios y comportamientos fuera de control. El papel de la sugestión social también fue crucial. Una persona comienza a bailar, los demás la observan y sin darse cuenta, se suman. La presión grupal y la creencia de que era necesario para purgar el mal hicieron que cientos fueran arrastrados por la danza. La cultura, la religión y el miedo al castigo divino amplificaron la respuesta, demostrando cómo el contexto colectivo puede generar epidemias psicogénicas de gran alcance. Hoy entendemos que estos brotes no solo se daban en la Edad Media. En cualquier grupo expuesto a estrés intenso, ansiedad y expectativas sociales rígidas puede experimentar síntomas similares. La historia de Estrasburgo es un recordatorio de cómo la mente humana puede crear fenómenos sorprendentes y peligrosos. Y como factores invisibles como la tensión psicológica y la presión social pueden afectar a grandes comunidades de manera dramática. La plaga danzante de 1518 nos deja varias lecciones sobre la naturaleza humana. Nos recuerda que el cuerpo y la mente están profundamente conectados y que el estrés acumulado, la superstición y la presión social pueden generar fenómenos colectivos extraordinarios. No fue magia ni castigo divino.
sino un episodio extremo de histeria colectiva que mostró los límites del control humano sobre su propio cuerpo. Además, sirve para entender la importancia de la ciencia y la psicología en la interpretación de sucesos históricos. Hoy podemos analizar estos brotes con métodos modernos, combinando historia, neurología y psicología social. Aún así, la fascinación permanece al imaginar calles llenas de personas bailando sin control, incapaces de detenerse. Sigue siendo un relato tan aterrador como fascinante, digno de aparecer en cualquier lista de fenómenos inexplicables. Finalmente, este episodio histórico nos invita a reflexionar sobre el poder de la mente y la comunidad. Las emociones compartidas, el miedo y las creencias pueden movilizar cuerpos enteros, alterar sociedades y dejar huellas imborrables. Así, la plaga danzante de Estrasburgo sigue siendo un ejemplo extremo de cómo factores sociales, psicológicos y culturales se combinan para producir fenómenos que desafían toda explicación lógica. Si te fascinó esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para descubrir más casos históricos y misteriosos cada semana.